Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo el último capítulo de Un eco de venganza. Espero que les guste. Ya aquí veremos la sanación final de Alastor y cómo finaliza la historia. Un eco de venganza. Parte 4. Serano comenzó de inmediato. Rodeó a Alastor una vez, lenta y deliberada, siguiendo con la mirada cada temblor en sus alas, cada pausa en su respiración. Donde su mirada se detenía, tenues símbolos cobraban vida. Diagnósticos antiguos e intrincados, el lenguaje de un sistema que no se había utilizado en siglos. Esto no es una curación angelical, dijo finalmente. Y no es un proceso totalmente probado. Alastor dejó escapar una risita débil, casi estática. Continúa. Me encantan las cláusulas de exención de responsabilidad. Será ignoró el comentario. Lo que estás experimentando es un colapso estructural. Tu forma nunca estuvo diseñada para sostener ambos estados sin guía. Sus ojos se posaron brevemente en sus alas, y luego se apartaron de nuevo. Sí, estoy al tanto de todo esto. Podemos empezar. Será respiró hondo. Puedo estabilizar el equilibrio. Anclar lo que queda. Pero solo si intervengo directamente. Este proceso requiere contacto físico. La sonrisa de Alastor casi se desvaneció. No, dijo de inmediato, clavando sus garras en el reposabrazos de la silla en la que Charlie lo había obligado a sentarse cuando sus piernas finalmente se dieron. Sea lo que sea que eso implique, la respuesta es no. Lucifer se movió, sintiendo el pico. Ay, no, interrumpió Alastor con voz quebradiza. Absolutamente no. Será inclinó la cabeza, muy bien entonces, levantó sus largos dedos hacia él y el ambiente cambió. Una presión invisible golpeó el pecho de Alastor. Jadeó, su cuerpo se inclinó hacia adelante mientras algo tiraba de él. No guiado. No calmado. Un tirón sacudió el frágil equilibrio que tenía dentro. Sus alas se sacudieron violentamente, las plumas rasparon y se quebraron mientras el dolor le recorría la columna vertebral. ¡Mierda! Gritó, y el sonido se distorsionó en estática mientras las pocas luces que quedaban en el cielo estallaban y parpadeaban. Lucifer apareció al instante, sujetándolo. Mierda será, para. Las manos de Será temblaban. Lo soltó de inmediato, suspirando. Como dije, esto requiere contacto físico. Alastor se desplomó hacia adelante en su silla, sus astas casi tocaban el suelo. Temblaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Será volvió a hablar, ahora en voz más baja. El punto de contacto debe ser el núcleo. El corazón Alastor se puso rígido. No, repitió, con voz más débil. De ninguna manera. El cielo no volverá a poner sus manos sobre mí. Su voz se quebró en la última palabra. La habitación lo sintió, la historia condensada en esa negativa. El recuerdo de la contención disfrazada de salvación. De manos divinas que nunca lo habían pedido. Es la única manera, dijo Será en voz baja. Alastor soltó una carcajada, un sonido agudo e histérico. Entonces supongo que estamos en un punto muerto. Otro temblor lo atravesó, más fuerte, más profundo, como si algo en su interior finalmente renunciara a la pretensión de mantenerse unido. Las alas de Alastor se agitaron violentamente, las plumas se extendieron y se arrastraron por el suelo mientras arqueaba la espalda. Un sonido bajo y quebrado escapó de su garganta. Ni una palabra. Ni siquiera un grito. Solo ruido, crudo y descontrolado, como el de un animal atrapado. Parecía no ser consciente de haber llegado hasta allí. Maldijo entre dientes. Mierda dio un paso al frente antes de que nadie más pudiera hacerlo, arrodillándose a su lado. De cerca, era peor. La piel de Alastor estaba pegajosa, ardiendo bajo su tacto, todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse en pie. Usk extendió la mano, sujetándolo por el hombro, luego dudó un instante antes de cambiar su agarre a la nuca de Alastor. Usk contuvo el aliento. Vamos, Al, murmuró, tratando de mantener su voz áspera, familiar. Ahora no es momento para el gran ego. Ninguna respuesta. El único sonido era la respiración entrecortada de Alastor. Los ojos de Alastor estaban desenfocados, las pupilas dilatadas, y un débil crujido estático resonaba a su alrededor como una señal moribunda. Otro escalofrío recorrió su cuerpo, y Usk lo sintió. Los huesos se movían bajo la piel, las articulaciones crujían donde no debían. Se oyó un crujido repugnante en la espalda de Alastor, seguido de un gemido ahogado que se le escapó antes de poder reprimirlo. Usk se inclinó más cerca, bajando la voz para que solo Alastor pudiera oírlo. Oye. Oye, mírame. Apretó el agarre, presionando ligeramente con el pulgar la base del cráneo de Alastor. Esto no está bien, lo puedo sentir. Se tocó el cuello.
No te queda mucho tiempo. La radio cobró vida a su alrededor, una melodía baja y vibrante que se distorsionaba con cada movimiento involuntario. El cuerpo de Alastor se sacudió de nuevo, con más fuerza esta vez. Su columna se arqueó, sus alas se abrieron de golpe al sentir un movimiento brutal. Las plumas se desprendieron, cayendo al vacío, manchadas de sangre. Sus gemidos se volvieron guturales. Animal. Despojado de ingenio, de su capacidad de actuación, Será se acercó a pesar de sí misma, sus alas crujieron con inquietud. Su compostura se resquebrajó un poco al contemplar la escena. Solo empeorará, dijo en voz más baja. No puedo estabilizar el núcleo sin contacto directo. La cabeza de Alastor se sacudió débilmente, un sonido ahogado y de pánico brotó de su pecho. No, intentó decir, la palabra se disolvió en estática. No toques. Antes de que Será pudiera moverse de nuevo, una mancha roja y blanca se precipitó en el espacio que la separaba. Nifty. Se detuvo bruscamente justo delante de Alastor, mirándolo fijamente, con los ojos demasiado abiertos y una expresión inusualmente seria. Se agachó de repente, aferrándose con sus manitas al vestido. Esto es malo. Es realmente malo. Alastor contuvo la respiración de nuevo, un nuevo temblor recorrió su cuerpo. Lo siento, dijo con voz aguda por el pánico. Es un zumbido extraño, como cuando la aspiradora se come un tenedor. Ella lo miró, con los ojos brillantes. No me gusta. Haz que pare. Alastor abrió la boca para responder, pero entonces su mandíbula se cerró de golpe y se dobló en un ángulo de aspecto doloroso. Bajó la mirada, y un leve gemido entrecortado escapó entre sus dientes. Yo sé que no te gusta que te toquen. Soltó de repente, las palabras brotaron demasiado rápido. Lo odias. Odias los abrazos, las manos y que la gente sea tan manoseadora y desagradable. Tomó aire, con los ojos brillantes. Y sé que no confías en ella. Yo tampoco. Se giró hacia Será de repente y le sacó la lengua. Su voz tembló al volverse hacia Alastor. Pero si no dejas que te arregle las partes sueltas, dijo desesperada, dando pequeños saltos como siempre hacía cuando entraba en pánico, vas a desaparecer. Hizo un pequeño gesto violento con las manos, pero enseguida se arrepintió. ¿Cómo desaparecer? Su agarre se intensificó. Y entonces, su voz se volvió tenue y temblorosa. Entonces ya no nos gritarás. Ni te reirás de forma espeluznante. Ni prepararás tu comida rara y deliciosa que huele mal pero sabe bien. Ni harás que las radios emitan un zumbido y griten cuando la gente mienta. Respiró hondo, parpadeando rápidamente. No quiero irme del hotel, señor, dijo, ahora en voz baja. Sincera. Pero si no está aquí entonces todo va a salir mal. Intentó sonreír, pero no lo consiguió. Y no me gusta que las cosas salgan mal. Que salgan mal es un desastre. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y suplicantes. Por favor, no desaparezcas. Durante un largo y terrible momento, Alastor no se movió. Tienes una sola oportunidad, susurró finalmente, cada palabra desgarrándole la garganta. Una. Se inclinó ligeramente hacia atrás, el esfuerzo visible, el dolor impregnando cada movimiento. El zumbido en la habitación se elevó, respondiéndole. Y si tan solo piensas en ser listo, continuó en voz baja, una sonrisa tenue y peligrosa asomando en la comisura de sus labios, convertiré lo que quede de mí en una transmisión que el cielo jamás dejará de escuchar. Su mirada se agudizó, endureciéndose hasta convertirse en algo viejo y hambriento. No me uses como ejemplo, Serafín. Será apretó la mandíbula. No respondió. Simplemente se acercó, y el aire a su alrededor vibraba con un poder contenido, una luz angelical y una autoridad disciplinada. Luego, colocó la mano sobre su pecho. No es un toque suave. No es un consuelo, una orden. El contacto fue como un cable eléctrico pegado a su piel. Alastor se estremeció, un sonido desgarrador brotó de su garganta, un grito ahogado. El dolor lo golpeó como una ola, repentino y violento, profundo hasta los huesos, hasta los nervios, como si todas las promesas que le habían hecho se le hubieran introducido a la fuerza de golpe. La sensación no era solo física. Era antigua. Era un recuerdo. Era como cada vez que el cielo lo había tocado, cada vez que lo habían llamado su espada, su instrumento, su herramienta perfecta. También era nuevo. Era la primera vez en siglos que se sentía vivo. Quería alejarse. Quería morder, arañar, resistirse y escupir. Pero el temblor que sacudía su cuerpo se lo impedía. Sus alas se contrajeron, aleteando con fuerza contra el respaldo de la silla y esparciendo plumas por la habitación.
Sus costillas se movieron con un crujido enfermizo, y por un instante, pensó que podría desintegrarse. Serano se movió. Mantuvo su posición, firme e inquebrantable. La luz de su tacto no solo lo estabilizó, sino que lo ancló. El dolor volvió a aflorar, y la mente de Alastor se llenó de imágenes que no esperaba. El eco de un coro que no recordaba haber aprendido. La sensación de unas manos cálidas abrazándolo de una manera que le hacía sentir como en casa. El ritmo de una vieja canción solía sonar. El recuerdo de una risa que pertenecía a alguien a quien quería. Sintió como su antiguo yo angelical resurgiría como un fantasma en su interior, pero eso no erradicó al demonio. No eliminó el crujido de la radio en sus huesos ni el hambre en su voz. En cambio, se fundió con él, como dos melodías que suenan en armonía por primera vez en siglos. Fue desconcertante. Era insoportable. Era hermoso, en el sentido en que algo roto puede ser hermoso cuando comienza a sanar. Su cuerpo comenzó a estabilizarse. Los temblores disminuyeron. Su respiración, antes agitada y superficial, adquirió un ritmo más constante. El zumbido en la habitación se suavizó, pasando de un grito violento a un zumbido bajo y constante. Las alas de Alastor, aún pesadas y doloridas, dejaron de temblar. Pero ahora sentía su peso de una manera diferente. No solo como una carga. Eran parte de él, una parte que debía aprender a llevar. Sintió la atracción de la luz en su interior, la resonancia angelical que ya no era un arma, sino una presencia. El proceso no terminó de forma limpia. No lo estaban curando. Lo estaban equilibrando. El dolor en sus huesos no había desaparecido, pero ya no era lo único en la habitación. Y en el espacio entre el dolor y el alivio, surgió algo más, algo que Alastor no esperaba volver a sentir. Elección. Podía sentirla como un pulso. Una decisión que le pertenecía. Ni al cielo. Ni al infierno. Ni a nadie más. No era solo el demonio de la radio. No era solo la espada del cielo. Era algo nuevo. Era él mismo. Cuando Será finalmente retiró las manos, la habitación quedó en silencio. Su mirada se detuvo en Alastor, con algo complejo gestándose tras ella. Arrepentimiento, tal vez. O quizás era algo más parecido al miedo. Has elegido, dijo finalmente. Será apretó la mandíbula. Te estás separando del cielo por completo. Tarareó Alastor. Esa era la idea. Y usted comprende, insistió, que no habrá retorno. Ni restauración. Ni absolución. Alastor sostuvo la mirada de Será, con los ojos penetrantes a pesar del agotamiento que lo consumía. Mi querida Serafín, dijo en voz baja, nunca quedó nada a lo que regresar. Por un instante, pareció que iba a discutir. En cambio, ladeó la cabeza. El movimiento fue leve, y luego desapareció. Los agentes se retiraron tras ella sin decir una palabra más. Una vez que se fueron, toda la energía rencorosa que sostenía a Alastor finalmente se disipó. Se recostó, con el pecho agitado y la mirada perdida. La sangre en su abrigo aún se secaba formando líneas oscuras e irregulares. Sus alas colgaban pesadas a su espalda, doloridas. Bajó la mirada hacia sus manos, que ya no temblaban. Podía sentirlo. Podía percibirlo en el aire a su alrededor. Ya no estaba solo el resplandor áspero y cruel del infierno. Había cambiado. Había evolucionado. Podía sentir la luz del cielo entretejida en la estática. Pero no se sentía como corrupción. No, se sentía como equilibrio. El silencio que siguió parecía irreal. Como las secuelas de una tormenta que había sacudido los cimientos del mundo y luego simplemente se había disipado. Charlie fue la primera en moverse. Se dejó caer bruscamente en el borde del sofá, conteniendo la respiración como si lo hubiera hecho durante años. Entonces, dijo débilmente. Eso pasó. Ángel Dust soltó una risa temblorosa, pasándose ambas manos por el pelo. Mierda. Acabamos de ganarle la partida al cielo en materia legal. Us permaneció donde estaba, apoyado contra la pared, sin apartar la vista de Alastor. ¿Sigues con nosotros, Al? Alastor flexionó una mano con garras, luego la otra. El movimiento le provocó una leve sacudida en los hombros. El dolor, intenso y familiar, se intensificó, pero era soportable. Respiró hondo para sobrellevarlo. He estado peor, dijo secamente. Nifty se acercó rápidamente, rodeándolo como un colibrí ansioso. Tus alas siguen ahí. Y sigues siendo tú. Y el cielo está furioso. Jadeó, saltando sobre la barra, para consternación de Us que este podría ser mi día favorito de todos los tiempos. Baggy soltó una risita a pesar de sí misma. Emily se quedó cerca de la puerta, con las alas bien plegadas y las manos temblando levemente. Su mirada se dirigió hacia donde el cielo había desaparecido, y luego volvió a Alastor.
Se equivocaron, dijo en voz baja. En muchísimas cosas. Charlie se acercó a ella y le pasó suavemente un brazo por los hombros temblorosos. No tienes que decidir qué significa eso ahora mismo. Tómate tu tiempo para entenderlo todo. Lo sé, asintió Emily, tragando saliva. Pero creo que ya no puedo creer en las mismas cosas. Ni siquiera creo que quiera. Sus ojos volvieron al lugar donde Sera había desaparecido, pero no hizo ningún movimiento para seguirla. La recuperación de Alastor no fue nada fácil. Nunca lo sería, nunca iba a ser. No despertó una mañana completamente curado, con las alas intactas y el dolor olvidado, como si el universo finalmente se hubiera apiadado de él. No, despertaba regularmente con sangre aún en la garganta y con plumas pegadas a la piel como un segundo recuerdo. Con un cuerpo que aún intentaba comprender qué era. Las alas permanecieron, pesadas, sensibles. Un dolor constante en lo profundo de sus huesos que se intensificaba con los cambios de tiempo o cuando se esforzaba demasiado. A veces, el dolor le golpeaba como una mano que le apretaba la columna, apretándole hasta que siseaba entre dientes y apenas podía mantenerse en pie. Había días en que dependía de los demás simplemente para mantenerse erguido, y cada vez se odiaba por ello. Pero el tiempo, cruel y persistente, hizo lo que siempre hace. Ella le enseñó. Aprendió a moverse con sus alas. A dejar que las sombras del infierno sostuvieran la luz que aún se filtraba a través de él. A dejar que el dolor se convirtiera en parte del ritmo en lugar de que el ritmo se convirtiera en dolor. Su poder también cambió. La estática seguía recorriéndolo, pero ya no era la misma electricidad aguda y voraz de antes. Ahora estaba entretejida con algo más puro, algo más antiguo. No más fuerte. Simplemente más completa. Y sus otras habilidades, esas angelicales que una vez lució como un traje que nunca eligió, resurgieron lentamente, como una canción olvidada que regresa del fondo de su mente. Descubrió que aún podía percibir el mundo de maneras que no había experimentado desde antes de la caída, sentir los sutiles límites entre la santidad y la corrupción, oír el suave murmullo de la santidad en lugares que se suponía que debían estar vacíos. La luz en su interior no era pura, pero estaba ahí. Podía curar pequeñas heridas, sanar heridas leves e incluso calmar el aire a su alrededor sin quemar. No fue un regreso. Fue un nuevo comienzo. Y por primera vez en su larga y sangrienta existencia, eso lo aterrorizó. Y eso lo emocionó. Porque las posibilidades eran infinitas. Oh. Imagínate el entretenimiento. Los demás cambiaron, cada uno a su manera. No porque de repente se hubieran iluminado, ni porque hubieran aprendido una gran lección, sino porque la habían vivido. Charlie dejó de medir el éxito por la aprobación divina. Dejó de creer que la redención era un contrato firmado con un registro divino. Empezó a medirlo por quien se presentaba, quien se quedaba, quien elegía lo mejor, incluso cuando dolía. Y el hotel empezó a sentirse como siempre había querido que fuera. Un lugar donde las personas no eran arregladas. Se les daba la oportunidad de ser ellas mismas. Se les daba un lugar para intentarlo de nuevo. Baguji empezó a interesarse menos por las reglas y más por quienes las seguían. No se ablandó. En realidad, no. Pero dejó de creer que la fuerza consistía en estar sola. Aprendió que lo más poderoso no era la lanza en su mano, sino la promesa que hacía con su voz. Una promesa de proteger. Una promesa de luchar. Una promesa de no permitir jamás que nadie les arrebatara lo que les importaba. A pesar de todo el caos, Ángel Dust encontró algo que no le asustaba. Un propósito. No se convirtió en un santo. No dejó de ser Ángel Dust de repente. Pero dejó de esconderse tras las bromas. Empezó a estar presente cuando la gente lo necesitaba. Y comenzó a comprender, de la manera más silenciosa posible, que el amor no siempre se manifiesta con gestos ostentosos. A veces, simplemente se trata de estar ahí. El cambio de Usk fue más silencioso. No habló de ello. No pronunció discursos. Ni siquiera lo admitió en voz alta. Pero ahora veía a Alastor de otra manera. El contrato que una vez creyó una broma cruel, un acuerdo entre un demonio destrozado y un camarero cansado, de repente era algo más. Algo real. Había estado allí cuando Alastor fue despojado hasta los huesos y destrozado, literalmente. Cuando el mundo intentó forzarlo a ser algo que nunca debió ser, y se había quedado a su lado, Usk empezó a comprender que su relación con Alastor no se trataba de posesión, deuda ni siquiera de amistad en el sentido simple. Se trataba de supervivencia mutua. Aunque no lo viera en ese momento, Alastor siempre lo había protegido. Desde el principio de su contrato, había protegido a Usk de sí mismo. Y ahora Usk había protegido a Alastor. Ambos estaban heridos, y ambos eran lo suficientemente obstinados como para seguir adelante. Y quizás eso sea suficiente. Nifty no cambió mucho.
Seguía gritando cuando se emocionaba. Seguía limpiando como si su vida dependiera de ello. Pero también se convirtió en la primera en correr hacia el peligro. Porque comprendía, de una manera que no podía explicar, que algunas personas no se salvaban con la limpieza, se salvaban con el cuidado. Así que a quienes cuidaba. A quienes amaba. Los cuidaba. Y lo hacía con una sonrisa. Emily permaneció en el infierno más tiempo del esperado. Ayudó en lo que pudo. Cuestionó todo lo que le habían enseñado. Se reconstruyó a sí misma de entre los escombros de la doctrina y la fe, decisión tras decisión. Ya no sabía en qué creía, pero sí sabía lo que no soportaba. No soportaba la idea de que el cielo tuviera todas las respuestas. No soportaba la idea de que las reglas importaran más que las personas. Así que se quedó. No porque supiera qué hacer después, sino porque se negaba a abandonar a quienes la habían salvado de una vida de obediencia ciega. El cielo no se derrumbó en un dramático incendio. Se retiró, en silencio. Su pretensión finalmente se rompió. Su autoridad moral se quebró. Su espada desapareció. ¿Y saben qué pasa con los sistemas rotos? No pueden fingir que siguen intactos para siempre. Ya no pueden ocultar los cimientos podridos. El cielo había quedado al descubierto. Y no había vuelta atrás a la mentira. No, ellos mismos se lo buscaron. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Les toca experimentar lo que se siente al sufrir. Al arder. Mucho después, en una noche en que las luces del hotel brillaban cálidamente abajo, y el ruido de los pecadores ascendía como música lejana, Alastor se encontraba en uno de los altos balcones del hotel, con vistas al infierno. Sus alas estaban plegadas cuidadosamente a su espalda, a pesar del dolor sordo y constante que nunca lo abandonaba del todo. El dolor se había vuelto familiar. Ya no era un castigo. Solo la prueba de que seguía allí. Seguía en pie. Seguía eligiendo. Lucifer se unió a él sin ceremonias, con las manos en los bolsillos. Permanecieron en un cómodo silencio, escuchando la respiración de la ciudad. Ya sabes, dijo Lucifer finalmente con voz baja, el cielo contará esta historia de otra manera. La sonrisa de Alastor se curvó levemente. ¿Debería sorprenderme? Lucifer sonrió con tristeza. Dirán que eras inestable. Corrompido. Que negarte a aceptarlos fue prueba de que nunca estuviste destinado a ser salvado. Alastor no respondió de inmediato. Sus dedos descansaban sobre la barandilla de piedra, con las garras relajadas. La estática a su alrededor se suavizó, convirtiéndose en un zumbido bajo y constante. Que lo hagan, dijo finalmente. Tú, mejor que nadie, sabes que la historia nunca ha sido generosa con quienes se eligen a sí mismos. Entonces Lucifer se giró y lo miró fijamente. Pero no vio al infame demonio de la radio. Ni al verdugo del cielo. Bajo la sonrisa fría y las cicatrices, bajo la estática y los bordes afilados, percibió algo más antiguo. Más silencioso. Una presencia que no había visto desde antes de la caída. Antes de que todo se convirtiera en veredictos y guerras. Antes de que todo se transformara en mentiras y secretos. Lucifer sintió un nudo en el pecho. ¿Sabes?, dijo lentamente, pasé mucho tiempo pensando que era el único que no encajaba en el papel con el que había nacido. Que estaba roto porque el cielo no aceptaba al verdadero yo. La mirada de Alastor no se apartó del horizonte. Oh, querido, canturreó su voz, no te equivoques. Me adoraban. De repente, su voz bajó de tono, y Lucifer tuvo que inclinarse para oírlo. Siempre y cuando hiciera exactamente lo que me decían, claro. Alastor se giró para mirarlo, pero su expresión era pura fachada. No había actuación. Solo una honestidad cansada y resuelta que antes no había mostrado. Fui peón del cielo, dijo en voz baja. Estaba a sus órdenes. Su espada para controlar. Sus alas se movieron y un leve ritmo resonó a su alrededor. Era una melodía suave y dulce. Pero me niego a ser la prueba de nadie ahora, continuó. Ya no estaré encadenado a nadie. Ni por poder. Ni por control. Me niego a vivir bajo la sombra de lo que me impusieron. Lucifer exhaló, lenta e inestablemente. Entonces estás haciendo más de lo que yo jamás podría. Alastor arqueó ligeramente las cejas. Al contrario, los desafiaste, dijo, casi divertido. Te desecharon como si fueras un sermón viejo, seguros de que te marchitarías. Esperaban que te derrumbaras. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. Pero no lo hiciste, continuó, con la voz suavizándose hasta adquirir un tono casi cariñoso. Construiste algo. Algo para lo que nunca pensaron que tendrías el valor de construir. Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto solo para él. Vamos, Majestad, no te subestimes. Recorrió con la mirada los zapatos del rey y luego volvió a subirlos.
No hay suficiente de ti para eso. Lucifer no pudo más que poner los ojos en blanco mientras el siervo que estaba a su lado soltaba una carcajada. Así que allí permanecieron juntos, dos vestigios de la certeza del cielo, desgastados por diferentes traiciones, observando cómo el infierno se agitaba bajo ellos, ruidoso, imperfecto y caótico. Los pecadores rieron. Ellos pelearon. Fracasaron. Pero lo intentaron de nuevo de todos modos. La mirada de Lucifer recorrió todo aquello, sus alas se plegaron a su alrededor como una capa, ¿y ahora qué? Alastor no respondió de inmediato. Un dolor familiar le recorrió la columna vertebral, pero ajustó sus alas con un movimiento hábil y cuidadoso. Ahora, dijo, girándose repentinamente hacia Lucifer, haciendo girar su bastón entre sus dedos. Su característica sonrisa se dibujó en su rostro, vivimos. Lucifer lo miró entonces, lo miró de verdad. Pero no vio al demonio de la radio, ni aquello que el cielo intentó borrar. Vio al ser que solía sentarse a su lado después de largos días de juicio, con los pies colgando del borde de las agujas del cielo, riéndose de lo absurdo que era todo aquello. El ser que escuchaba cuando dudaba, que preguntaba por qué antes de que el cielo decidiera quién merecía qué. Aquel ser que se entretenía con sus divagaciones o extraños intereses cuando todos los demás simplemente se burlaban de él. Cuando Lucifer miró, vio a su viejo amigo. Pero no como era antes. No, ahora era mucho más que eso. No era ni el arma del cielo ni el monstruo del infierno. Era algo que ninguno de los dos podía reclamar por completo. Algo que ninguno de los dos reinos se atrevería a hacer.